Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy traigo un tema muy profundo, muy importante, y esto es de la vida cotidiana de todo creyente. El problema es que la gente no se da cuenta de lo que está viviendo. Mire, lo he titulado Quitando la ceguera espiritual. Y aquí vemos una cirugía. Esta es una cirugía de cataratas. La catarata, que es una enfermedad que hace que el cristalino, aquel lente del ojo, se pone opaco, que la persona no pueda ver bien. Pues esto es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente que piensa que está bien, piensa que está sirviendo a Dios, que piensa que todo va normal, pero ni siquiera leyendo la Biblia son abiertos sus ojos. Entonces, es algo cotidiano, a todos nos pasa. Si usted quiere saber cuán espiritual está, mire sus actitudes, mire sus comportamientos, no mire lo de los demás. O si necesita discernir cómo está alguien espiritualmente, mire sus comportamientos. Solamente ahí se va a dar cuenta cómo está la persona. Por eso Jesús fue claro y dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, escucha bien, si ves cómo están cortando esa pequeña tela, eso es lo que no deja ver. Y así pasó con varios personajes bíblicos, dos específicamente. Uno, Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Y el otro, Bartimeo, ciego de nacimiento, ciego por ver la gloria de Dios. Pues mira, vamos a ver con profundidad este tema. Primero que todo, aquí encontramos dos diapositivas. La primera nos explica qué es la cirugía de cataratas. Ahí podemos ver claramente, mire por favor con el mouse, les voy a señalar. Aquí está el cristalino y está totalmente opaco. Cuando está opaco, ¿qué pasa? La persona no puede ver bien. Tienen que hacer una incisión a esta altura. Mira. Y entonces, lo que va a hacer es, o van a hacer es, implantar este lente en el cristalino para que la persona pueda ver bien. Entonces, ojo, primero, la lente dañada se saca, o sea, el cristalino lo saca. Segundo, se inserta la lente nueva, el implante de lente. Y tercero, una vez se haya implantado, se asegura. Entonces, mira cómo es esto. Es algo bien complejo. Pero el Señor nos narra acerca del personaje, el primer personaje bíblico que les mencioné, Pablo. Pablo, dice las Escrituras, que yendo camino a Damasco, veamos cuál era la óptica de Pablo. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios y agradando a Dios, persiguiendo a los cristianos. Y entonces iba y tomaba cartas del Sanedrín y se llevaba soldados para llevar a la cárcel, azotar y si podía, matar a los creyentes en Jesús. Y en medio de todo este camino, en medio de todas estas prácticas, se le aparece a Jesús, el Salvador. Y lo primero que le dice este hombre cuando Jesús lo tumba del caballo, ¿qué significa que lo tumba del caballo? Lo tumbó del orgullo, lo tumbó de esa falsa creencia, de esa religiosidad, de esas ínfulas que tenía en contra de los cristianos. Y lo primero que sale de la boca de Pablo es la pregunta, ¿quién eres, Señor? Ojo aquí, analicemos un poquito.
a profundidad. Pablo, judío entre los judíos, venía de familia pudiente. Como siempre les he dicho, tenían doble nacionalidad, la nacionalidad romana y la judía o hebrea. Fariseo de fariseos, discípulo directo de Gamaliel, el fariseo más docto en las escrituras. Encima de todo, no era gente del vulgo, era un hombre culto, un hombre que estaba muy letrado. Y Dios lo iba a tomar para hablarle a reyes, para hablarle aún a los griegos. En esa época, los griegos era la cultura más, ¿cómo se puede decir? La cultura más letrada, la cultura más avezada de la época. De allá salieron los filósofos más profundos. De allá salieron libros en literatura con una riqueza literaria muy profunda. Encontramos la Ilíada, la Odisea, escrita por Homero. Y así sucesivamente. O sea, era gente que le gustaba estudiar, que no comían cuento. Si alguien iba a hablarles, tenía que tener un contenido y unos argumentos y una formación académica profunda. No es que iban a escuchar a cualquiera que se parara en las plazas o en el Partenón a hablar. Tenía que ser alguien avesado en las escrituras, avesado en la cultura, avesado en la literatura, en la filosofía, etc. Entonces, ¿qué aconteció? La visión de Pablo era, estoy agradando a Dios. Por lo tanto, voy a perseguir a estos infieles. ¿Y qué aconteció? Escuche bien. Tras bambalinas, lo que Pablo tenía era un anhelo profundo de servir a Dios. Pero él, en su ceguera, pensaba que estaba agradando y sirviendo a Dios. Dice las Escrituras que este hombre respiraba odio contra los cristianos. Pablo estaba lejos cuando era llamado Saulo de Tarso. Él estaba lejos de la voluntad de Dios y lejos de agradar a Dios. Pero sin embargo, él pensaba que estaba bien. Y así nos puede pasar. Usted puede estar leyendo las Escrituras, congregándose en la iglesia, haciendo de todo, dando diezmos, ofrendas, y puede estar en un alejamiento total de Dios. Escucha bien. Cuando Jesús determina aparecérsele, este hombre cae al piso aturdido y escucha una voz. Y cuando esa voz le habla, lo que este hombre escuchó es, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y ahí le dice, Jesús, al que tú persigues. Él, físicamente, cognitivamente, sabía que estaba persiguiendo a los cristianos. De repente, Jesús se le aparece y le dice, soy Jesús al que tú persigues. Mire de tremendas. ¿Qué es lo que acontece? Mire, primero, entendamos cuáles son los síntomas de la ceguera espiritual, para que podamos comprender si estamos ciegos espiritualmente o no lo estamos. Primera,
Primer síntoma, dificultad para comprender la palabra de Dios. La persona puede oír la palabra, pero no entender su significado o aplicación a su propia vida. Segundo, no ver la obra de Dios, no reconocer los actos y la presencia de Dios en la vida diaria, ni en la solución de problemas o el cumplimiento de promesas. Tercero, falta de humildad y dependencia de sí mismo. La ceguera espiritual produce o puede comenzar por el yo, o lo voy a hacer de una manera exagerada, por el yo, con la preocupación por los problemas y necesidades personales sin permitir que Dios actúe. Por eso, esa oración de bendíceme, ayúdame, prospérame, eso tiene que cambiar. Porque si sigues así, o seguimos así, para que nadie se ofenda, no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos ciegos espiritualmente. Ojo aquí. Quinto punto. Dificultad para reconocer la luz de Dios. La persona no puede estar cegada por el pecado. Ojo, repito, la persona puede estar cegada por el pecado. El amor a lo mundano, o la influencia de fuerzas oscuras. Nosotros debemos entender que es necesario de que nosotros abramos bien nuestros ojos espirituales. Pero esto lo vamos a hacer nosotros. No, lo va a hacer el Espíritu Santo en la medida en que vea en nosotros una disposición sincera de querer agradarle, de querer conocerle, de poder y de querer entender. Sexto, incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces uno ve? Mire, uno ve a la gente y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y uno los ve años en la congregación y uno ve que están continuamente congregándose y demás, pero no han podido salir de su ceguera. ¿Qué está pasando? El corazón está enfermo. No poder diferenciar entre la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia, o lo que es agradable a Dios y lo que no. Mire, a nosotros nos pasó, a nosotros en Pasto, estuvimos años en la revelación de la persona que predicaba, era la rebeldía de los, la rebelión de los desobedientes. Y no pasaba de ahí. La maldición de Coré, el temor al siervo de Dios y demás. No pasaban de ahí. Y uno pensaba que esa doctrina estaba bien. Pero qué diferente cuando uno conoce a Jesús. No parte de otra cosa o de otra persona que de Jesucristo, el Logos. Tú puedes estar en una congregación, te pueden hablar de todo. Si no te hablan de Jesús y lo que Jesús quiere hacer en tu vida, no es sana doctrina. Si no nos llevan a confrontarnos con la palabra de Dios, no sirve. La ceguera espiritual, en serio, que es una enfermedad muy sutil, que la mayor parte de gente en la actualidad la está viviendo y no se da ni cuenta. Aquel que está ciego espiritual depende del pastor, no de Jesús. Depende del ministerio, no de Jesús. Depende de la bendición de la jerarquía espiritual de su congregación y no ni de Jesús, ni del Padre, ni del Espíritu Santo. Tienen comunión con las élites eclesiales, pero nunca tienen comunión con la Trinidad a través de la palabra de Dios. Se acercan más a que le cepillen el ego
en vez de acercarse a las Escrituras. Séptimo síntoma de ceguera espiritual: falta de fe y confianza en Dios. No confiar en la promesa de Dios, en su plan para la vida o en su capacidad para ayudar en las dificultades. Entendamos esto: la ceguera espiritual nos va a llevar a un punto tal que cuando nos demos cuenta, estamos totalmente lejos del Señor. Y podremos ver milagros, sanidades, resurrecciones, de todo. Y si no, mire lo que le pasó a los fariseos. Mire lo que le pasó a los fariseos. Es algo bien tenaz, pero la gente no lo tiene en cuenta. Mire, tengo gente que incluso uno les habla, uno ve lo que está pasando, les habla y les dice: mira, aquí está el problema. ¿Qué hacen? Prefieren alejarse de uno como si uno tuviera la culpa, pensando que se alejan de uno. Yo no soy nada, no soy nadie, no hay ningún problema. Pero piensan que alejándose del pastor, de la congregación, todo va a estar bien y solucionado. Y la vida cada vez va de mal en peor. ¿Por qué? Porque piensan que el problema es con el pastor y la congregación. Y no es así. He tenido mucha gente así. Me acuerdo una vez a alguien. Me tocó exhortarla a esa persona. Y le dije: ten cuidado que va a pasar esto si sigues en esa situación. No, pastor, que no, usted va a ver, que ni sé qué, y ni sé cuántos. ¿Y qué pasó? Efectivamente pasó. Palabra tras palabra. Tilde, coma y signos de puntuación. ¿Qué pasó? Se alejó. Y empezó a hablar mal de mí. ¿Y sabe qué pasó? A la congregación donde fue, el Espíritu Santo se le apareció. Y le dijo: ¿por qué hablas mal de mi siervo? Si tú hiciste esto y aquello. Él simplemente te exhortó y no tuviste la humildad de reconocer tu pecado y tu maldad. No es con él, es conmigo, me dijo el Espíritu Santo. ¿Y por qué se lo cuento? Porque esa persona después me vino a pedir perdón y me contó todo lo que el Espíritu Santo hizo. No solamente lo he visto en feligreses. Una vez, con un pastor teólogo, la misma historia. Y lo cogió Dios allá afuera y le enseñó. Y le dijo: no es con él, es conmigo. Y tú estás pecando en esto, en esto, en esto y en esto. No sigas vituperando a mi siervo, porque no es con él. Lo usé para hablarte. Y así no veas, él tiene autoridad. La autoridad se la di yo. Fue una cosa, cada cosa que el Espíritu Santo de Dios hace, me va a enseñar. Y no crea que le cuento esto para que diga: oye, hay que tenerle temor al siervo de Dios. No, para nada. Te estoy indicando lo que hace la ceguera espiritual. Y que entendamos todos de que las cosas no son conmigo. Yo no soy nadie. Es con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre y con la bendita palabra de Dios. Escucha bien. Octava sintomatología de la ceguera espiritual. Priorizar las propias opiniones y deseos. No estar abierto a la guía de Dios. ¿Cómo estamos abiertos a la guía de Dios? Cuando nos acercamos a su palabra, dejamos que su palabra nos influencie, o escuchar a los demás y en cambio preferir las propias ideas y preferencias. Escuche bien. Cuando Jesús vino a esta tierra,
encontró a todos los sacerdotes ciegos. Por eso Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos, que hacéis doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando a la gente a hacer los mandamientos de hombres y no estaban llevando a comprender al pueblo la palabra de Dios. Noveno punto. No ver la necesidad de cambio y crecimiento espiritual. No reconocer la necesidad de arrepentimiento. Ojo, esta palabra es fundamental. Hay gente que está redarguida, no arrepentida. Judas estaba redarguido, mas jamás se arrepintió. Usted puede distinguir de que cuando usted está exhortado por el Espíritu Santo, usted puede estar sintiéndose mal, sí, pero jamás cambiar. El arrepentimiento nos va a llevar a cambiar completamente. Va a permitir que nos convirtamos y esto va a traer crecimiento espiritual. No es mayor espiritualmente el pastor, ni el apóstol, como muchos quieren llamarse, ni el profeta. Mayor es el que empieza a cambiar y empieza a arrepentirse de su maldad. Esa persona tuvo una conversión espiritual y no espera que lo sirvan, sino que sirve a los demás. Por eso Jesús dijo, si queréis ser el mayor de todos, servid a vuestros hermanos. Décimo, negar la existencia de Dios o su intervención en la vida. No reconocer la presencia de Dios o su influencia en la vida diaria o cuestionar la verdad de la fe. En resumen, la ceguera espiritual se caracteriza por una falta de discernimiento espiritual, una disminución de la falta de discernimiento espiritual, de la percepción de la realidad divina y una disminución en la capacidad de actuar según los principios de la fe. No nos digamos mentiras. Aquí la verdad sale a la luz. El que ama a Dios aplica la palabra de Dios. El que no, déjeme decirle, de labios honra a Dios, mas su corazón está lejos de Dios. Entonces, revisémonos. ¿Cómo estamos? ¿Si estamos verdaderamente amando a Dios? ¿Si estamos aplicando su palabra o no lo estamos haciendo? Mire, como siempre les he dicho, la gente se deja llevar visualmente y por todos los sentidos físicos. Ven congregaciones inmensas. Dicen, ¡no! ¡Qué poder! ¡Qué gloria! Una vez, como les contaba, llegó un evangelista y en pleno servicio, qué cosa tan tenaz, le dijo Dios, mira, y eso estaba a reventar. Le dijo, mira lo que hago para ti, Señor. Qué gran servicio. El Espíritu Santo le habló y le dijo, de todos los que hay aquí, hay una sola alma salva y no es la tuya. ¿Cómo la ven? Entonces imagínense, es algo bien tenaz. Por eso nosotros, como siervos de Dios, tenemos la obligación de llevar a la gente a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, a tener presente a Jesús en los servicios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios se mueva, fluya. Escucha bien, Jesús es el Logos, la verdad
y la revelación máxima de Dios. Si el Hijo, o sea, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nadie te lleva al Padre sino Jesús. Jesús es el intercesor y el mediador entre el Padre y la raza humana. No es la Virgen, no son los santos. Si tú llegas a decirle, Padre, en el nombre del profeta Iván, que predica a Jesús, va a decir, a Jesús conozco. Iván, ¿quién es? ¿Me hago entender? Entonces, mira, esto es fundamental. Si tú entiendes esto, de que tus ojos y los míos tienen que estar puestos en Jesucristo, por ahí vamos bien. Ahora, escucha bien. Esta diapositiva es clave. Un encuentro con Jesús. ¿Qué debes buscar cada vez que te congregas, cada vez que te acercas a las Escrituras, cada vez que entras en oración, cada vez que ayunas? Esto, un encuentro con Jesús. Quita de en medio de tu relación a los hombres, personas, cosas. Si yo te digo que yo soy el intermediario entre Jesús y tú, estoy mintiendo. Escuche bien. Nosotros como pastores y predicadores, como siervos de Dios, tenemos una responsabilidad grandísima. Debemos ser esos instrumentos. Dios va a utilizar nuestras vidas, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresión, para llevarte a conocer a Jesús. Mira la diapositiva que está pequeña. La cruz, que significa muerte, maldición, pero al mismo tiempo significa vida, redención, vida eterna, salvación, misericordia de Dios, conciliación de la ley y de la gracia. Jesús, el Hijo de Dios, aquel sumo sacerdote, aquel Salvador. Nosotros llegamos como este hombre está, doblegados por las circunstancias, doblegados por todo tipo de situaciones. Debemos tener un encuentro con el Hijo de Dios. No busques un encuentro conmigo, busca un encuentro con Jesús. Él es el gran yo soy. Él es la simiente bendita de Abraham. Él es el Dios viviente. Solamente en Jesús debemos permanecer. Él es la palabra viva. Él es la revelación máxima del Dios Altísimo. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesucristo, Él empieza a sanarnos, a restaurarnos, a liberarnos. ¿Quieres que se te vaya la opresión espiritual? Acércate a Jesús. Cuando Jesús estaba en una parte, escribe las Escrituras, los demonios no podían permanecer. Acuérdate de aquel endemoniado gadareno. Nadie podía sacarle, expulsarle esos demonios. Jesús apenas llegó. Los primeros que vinieron a postrarse delante de él fueron los demonios. Y le reconocieron. Le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no ha llegado la hora. Lo mismo, aquella mujer del flujo tuvo que llegar a abrir espacio
entre la gente y tocar el manto de Jesús y quedó sano. ¿Cuántas veces he visto a tanta gente necia que ante la exhortación, que ante la enseñanza, que ante la reprensión, piensan que el asunto es contra uno? Se alejan y lo difaman. No se dan cuenta que es el mismo Dios que viene a sanarlos, a decirles, mira, esto es lo que está pasando en tu vida. Estás viviendo, lo que estás viviendo es por esto que tú hiciste, no que hizo el pastor, no que hizo la fulana, no que hizo la sotana, no, lo que tú hiciste anteriormente, hace tanto tiempo, es por eso. Por eso Jesús dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, reconocieren sus pecados, se apartaren de ellos. Cuando uno se aparta, se arrepiente. Clamar en mí. Entonces, ojo, te está diciendo, primeramente, si mi pueblo, aquel que invoca mi nombre, se humillara, reconociese sus pecados, se apartasen de ellos, claman a mí, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere ser libre? ¿Usted quiere ser próspero? No es como dicen de que, venga, tire un billete de ni sé tantos dólares o de 100,000 pesos y Dios le hace el milagro. No. No, Dios no se deja comprar con nada. Lo único que mueve a Dios es la fe. Entonces, ¿y la fe? En Jesús, su Hijo. No en el pastor, no en un ministerio, no en la cábala, ni nada por el estilo. Entienda, en el tiempo de Jesús había demasiadas filosofías y demasiadas corrientes religiosas. Una de ellas era el judaísmo y una filosofía espiritual, entre comillas, era la gnosis. La gnosis te lleva a pensar de que en la medida que vives, entre comillas, espiritual, o sea, utilizo el plano espiritual para que me ayude. No importa si son demonios, no importa si son ángeles de Dios. Lo importante es hacer que ese plano me ayude. Entonces, de ahí surge la cábala. Es algo bien tenaz y la gente no lo conoce a profundidad. Escuche bien. Es como lo que hacían los jueces antes. A través de la ley, de la aplicación de la ley, serás salvo. ¿Y dónde dejas a Jesús? Es Jesús el que vino a salvarnos, no nosotros a salvarlo a él. Es una cosa bien tenaz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a tener una comunión íntima con Jesús, lo primero que va a hacer el Señor es confrontarnos. ¿Usted quiere saber cómo está espiritualmente? Vengan, le doy una perla. En medio de tu comunión con el Señor, ¿cuántas veces el Señor te ha confrontado con su palabra? ¿Y cuántas veces has aceptado tu pecado y le has dicho, perdóname, Señor? Pero no basta con pedir perdón, sino con arrepentirte. Porque cuando tú le dices a Dios, perdóname, el Señor dice, listo, yo te perdono. Pero si quieres quitar esas consecuencias tan nefastas, si quieres acortar el tiempo de estas, debes arrepentirte. Ejemplos, porque usted dirá, ¿cómo así lo que acaba de decir es una herejía? No. Jonás fue enviado a Nínive. Nínive era un pueblo terrible, horrible de malo. Por eso Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Dios tuvo que tratar con Jonás. Jonás predicó. Él sabía que ese pueblo iba a creer. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Proclamó ayuno,
por varios días. Ni siquiera los animales, ni niños, ni nadie probó bocado por varios días. Se vistieron de cilicio y Nínive alcanzó misericordia de parte de Dios. Y lo que Dios había anunciado que iba a traer, o sea, la destrucción, finalmente Dios jamás la trajo, porque se arrepintió de hacerle mal. ¿Por qué? Por el arrepentimiento que tenía Nínive. Lo mismo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Escuche bien. El otro ejemplo. Un rey niño. Josías, si no estoy mal. Desde niño buscó agradar a Dios. Fue rey a muy temprana edad. ¿Y sabe lo que pasó? Que el pueblo seguía pecando. Por más que quitaba los lugares altos, el pueblo seguía pecando. Y el Señor anunció, voy a traer tal y tal desgracia. Pero esto solamente se dará cuando mi siervo Josías haya fallecido. Cuando uno decide volverse a Jesús, a su palabra, y arrepentirse de la maldad, la misericordia de Dios jamás va a faltar. Nunca. Ahora, también Dios nos enseñó con el rey David, un hombre conforme a su corazón, adúltero, asesino. Ayunó 3 días y 3 noches para que Dios no matara al feto que estaba en el vientre de la mujer de Urías Eteo. Sin embargo, la palabra de Dios fue clara y dijo, en él cobro y tenga. Se murió ese niño. Ayunó, adoró, se arrepintió, buscó el rostro de Dios, pero sin embargo, al hijo que ama, Dios corrige. Entonces mire cómo es esto. Aprendamos a conocerlo. ¿Quieres misericordia? Vuélvete al Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? Vuélvete a Jesucristo. ¿Quieres sanidad? Vuélvete a Jesús, porque por sus llagas fuimos sanados. Entonces, la iglesia debe partir de esto. Y es aquí donde los teólogos, nosotros hablamos de manera profunda al decir que la iglesia tiene que tener ese carácter eclesial y litúrgico. Escúchame. ¿Quieres saber si eres iglesia del Señor? Debes permanecer unida al Señor, a su palabra. No ataques más a los hijos de Dios. Ora por el pueblo de Dios. Bendice a Israel y bendice a la iglesia. Escúchame. El carácter eclesial, lo que Jesús quería que la iglesia hiciera, era ayudar, servir. La iglesia debe ser un lugar, escúchame, donde la gente puede encontrar a Jesús, donde la misericordia está presente. Escucha bien, donde la misericordia está presente. La iglesia debe ser aquella que con los brazos abiertos te acerca a Jesús y a su palabra. Los siervos de Dios debemos acercarte a Jesucristo, a la palabra viva, a la misericordia de Dios. El que te quiere manipular te va a alejar de las escrituras. Entiéndelo. ¿Quieres saber si estás en un lugar que sí es de Dios? Primero, te van a acercar a la palabra de Dios. Segundo, la doctrina. Van a darle la gloria a Jesús, a Dios Padre y Dios Hijo. No van a negar a ninguno de ellos. Tercero,
Va a cumplir 3 funciones la palabra de Dios: exhortar, consolar y edificar. Y así, estos son los fundamentos, estos 3 fundamentos son en la palabra profética de Dios. Si sabes que la predicación te está exhortando, porque entiéndelo de una vez por todas, que el pastor o el siervo de Dios o la sierva de Dios no conocen tu vida, y que si la palabra te está cayendo y te está exhortando, no resistas al Espíritu Santo de Dios. Sé humilde, reconoce tus errores y vuélvete a Jesús. Porque si sigues resistiéndole, lo único que estás haciendo es acumular ira de Dios sobre ti. Ojo, otra característica de la iglesia verdadera del Señor es que la iglesia, escuche bien, la iglesia debe permanecer unida, el amar los unos a los otros. Por eso nos conocerán que seremos verdaderos discípulos del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, era porque la iglesia estaba unida, unánimes en oración. Recuerda, iglesia, tienes un compromiso delante del Señor: el orar los unos por los otros, porque las pruebas son fuertes y cada uno necesita oración. No me vengan con ese cuentico de que, pastor, ore por mí porque usted tiene vara delante de Dios. Hijito, hijita, déjeme decirle, yo oro por usted con mucho gusto, pero usted está en la obligación de orar por mí, porque yo no soy ni Rambo espiritual, ni MacGyver, ni nada por el estilo. Soy un hombre con virtudes y defectos, que así como usted, necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios y necesita volverse a Jesús todos los días. Yo escuchaba hace poco en una intercesión, estaba Ana Rosa y oró por mí. Le dijo: Señor, trae liberación sobre el pastor. Y saben, cualquier hecho el espiritual se hubiera ofendido. ¿Y saben lo que yo le decía a Dios? Gracias, Señor, porque como cualquiera de ellos, yo también necesito ser liberado. Gracias. Bendice a tu sierva, Señor, porque eso es lo que necesito. Porque día tras día quiero ser más libre para poder estar en tu presencia, Señor. ¿Sí ven? Así hay que ser. Hay que ser conscientes de que el único que no peca es Jesucristo. De ahí para abajo, todos estamos excluidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros como iglesia obramos de esta manera y llevamos a la gente a la bendita palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que la liturgia cambia. Ya la liturgia no va a ser una serie de espectáculos ni de showmans, sino todo lo contrario. Ya no va a ser un performance, sino todo lo contrario. Va a tomar un carácter profético, donde el Hijo de Dios se hace presente en la congregación y empiezan a suceder milagros, sanidades, liberaciones. La gente se muere para que un siervo de Dios venga a tocarlo y a ministrarlo. Está mal. Se está enseñando mal. Los servicios más fuertes, donde he tenido experimentado la presencia de Dios más tremendamente, es cuando le he dicho: Señor, yo no quiero que nadie me toque, solamente tú, y estoy aquí. Me acuerdo una vez, estaba en Pasto, no era pastor, había tenido
Una prueba muy difícil de parte de Dios. Me acuerdo que tuvimos un congreso con alguien muy reconocido a nivel mundial. Y llamó adelante para orar por la gente. Y veía cómo la gente se atropellaba por llegar adelante de primeros. Y yo desde acá le dije al Señor, Señor, estoy aquí en el segundo piso de esta congregación. Si me vas a tocar, yo no voy a correr como ellos. Ellos que vayan detrás del hombre. Yo quiero que tú me toques. Esa noche yo vi con mis propios ojos cómo el Espíritu Santo me liberaba. Me sacaba un demonio que cambió en 3 formas, que se las podría describir. Pero por el tiempo, seguiremos. Mira, vi cómo el Espíritu Santo me liberó. Eso es lo que la gente debe buscar. Debemos buscar al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, al Padre. Que la Biblia se cumple en medio de nosotros. Entonces, estaremos espirituales y no carnales. Entonces, tendremos vida eterna, no muerte eterna. Entonces, la gloria de Dios se manifestará en medio de nuestra congregación y en medio de nuestras vidas y familias. Mira, Saulo, solo un encuentro con Jesús lo cambió. Solo cuando Jesús apareció en su vida, las vendas cayeron. Dice que le cayeron de sus ojos escamas. Solo cuando Jesús se le apareció, dejó de ser perseguidor de la iglesia y se volvió en Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo tenía un permanente anhelo de servir al cuerpo de Cristo. Entendamos, muchos están así, se burlan de Dios, pero por lo que ven que la iglesia, entre comillas, hace. Dios no vino para que nos quedáramos solamente en un lenguaje santo, aleluya, gloria a Dios, y esto y aquello. Y uno ve las qué incoherencias entre la gente. Dice una cosa y hacen otra. Dios, te prometo tal cosa. Venga, hacen otra. Papito Dios, te amo. Y están robando, matando, adulterando, fornicando, haciendo de todo. ¿Qué amor es ese? No hay coherencia. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos vamos a quedar? Como Saulo, pensando que agradamos a Dios, que servimos a Dios y que estamos supremamente bien. O como Pablo, que tuvo un encuentro con Jesucristo y ese encuentro lo transformó. Y ojo, de los mayores siervos, de los que tenía mayor revelación, que resucitó muertos físicos, que tenía una autoridad tan tenaz que todo demonio se lo sujetaba. Aquel Pablo, aquel siervo de Dios, que salió de medio de la ceguera espiritual y de la religiosidad. Es tiempo de que nosotros como iglesia nos sacudamos y digamos, Señor, ¿cuál es mi realidad espiritual? ¿Estoy ciego? ¿Estoy religioso? ¿O estoy realmente arrepentido y convertido a ti? Jesús, ¿tú ocupas el primer lugar de mi corazón? ¿O todavía lo sigue ocupando tu pareja, tus hijos, el dinero? ¿Qué? Mucha gente critica y dice, yo a usted no lo voy a orar. ¿Y yo acaso necesito que vos me veas orar?
Yo le oro desde mi corazón al Señor. Ese es mi aposentual. Si tienes tu aposentual en casa y demás, bien haces. Pero trabaja para que en tu corazón, ahí donde nadie te ve, ahí, prepárale ese aposentual. Que nadie diferente a Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, conozcan tus oraciones. Entonces, verás la gloria de Dios moverse a favor tuyo. Otro que recupera la visión fue aquel Bartimeo. Pero antes de verlo, entendamos esto. En Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41 dice, Jesús entonces dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean enseguecidos. ¿El leer la Biblia nos salva? No. El arrepentirnos, el tener un encuentro con Jesús, ese sí nos salva. Pero entendamos, y lo reitero nuevamente, cuando tenemos un encuentro con Jesús, Jesús nos va a confrontar. Ejemplos hay miles. Uno, el de Saulo. Le dijo, ¿por qué me persigues? Me estaba confrontando. Dos, la samaritana. Le dijo, bien has dicho, 5 hombres has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Qué le estaba diciendo? La estaba confrontando. Y así sucesivamente. Jesús, cuando llega a la vida, lo confronta. Porque una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es que Dios nos alcahuete. Y entonces la gente toma el amor de Dios como el amor de la madre, ¿no es cierto? Y dice, no, es que no hay que decirle nada, no se ofende. No, busque que la palabra lo confronte, o si no, seguimos muertos espiritualmente, poseídos por el orgullo, poseídos por la vanidad. Si la palabra de Dios no nos confronta y nos lleva a donde tenemos que ir, que es el arrepentimiento, no pasa nada. Por eso en el Apocalipsis, describiendo a Jesús, dice que tiene en su lengua, en su boca, tiene una espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios, que entra y parte hasta las coyunturas. Las coyunturas son la parte más profunda del hueso. Ahí está el Espíritu. Hasta allá tiene que llegar la palabra de Dios. Y tiene que producir en nosotros arrepentimiento. Por eso Jesús les dijo, víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Hacer frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces, nos volveremos en discípulos de Jesús. Esto que ocurre ahora pasó también en la antigüedad. Por eso era que peleaban entre los discípulos por quién iba a ser el mayor. Pero también había gente que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Déjeme decirle, los que nos convertimos somos de Jesús. Y nuestro pastor es Jesucristo. Continuemos. Mira, aquel Bartimeo, ciego de nacimiento. Escucha qué se necesita para dejar la ceguera espiritual. Primero, oyó Jesús que habían expulsado y hallándolo. Escuche bien. Lo que permitió de que Bartimeo recibiera el milagro de Jesús fue el poder oír. Cuando escuches la palabra de Dios, oye atentamente, reflexiona, escúchalo atentamente, no te distraigas, acércate a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura y certísima, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, en la leche espiritual sin ser adulterada. Por eso que prediquen
y que motiven a la gente. No, señor, eso no es palabra de Dios. Esa no es sana doctrina. Te van a manipular para quitarte plata o lo que sea. ¿Entiende? ¿Quieres oír palabra de Dios? Acércate a la Biblia. Si no te acercas a la Biblia, te van a manipular. ¿Entiende? Lo único que quieren es lo que los fariseos querían: reconocimiento, quitarle a la gente dinero y demás. Escucha bien. Los fariseos habían echado al ex ciego del templo. ¿Por qué lo echaban del templo? Se supone que el templo era la casa de Dios. Jesús hizo un milagro. ¿Por qué se escandalizaban? Una, día de reposo. Mandamiento de hombres. ¿Qué era más importante? ¿Sanar a aquel ciego o el día de reposo? Muchas veces dicen, no, tienes que traer el diezmo, la ofrenda. Si no, no hay oración. ¿Qué es más importante? ¿El diezmo, la ofrenda, o que la gente pueda recibir de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Por eso Jesús, en el pasaje de la purificación del templo, confronta, escuche bien, confrontó a aquellos sacerdotes. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas. Y recalco, para todas las naciones. Mas vosotros habéis vuelto mi casa en una cueva de ladrones. Ahí te cambiaban las monedas del César por monedas del rey David. Eran las únicas que se admitían en el templo. Como, entre comillas, haciendo una independencia entre los judíos y los romanos. Y estaban esclavizados por los romanos. Pero esa es la manipulación que se hacía dentro del templo. Encontrabas bueyes, palomas, todo para los sacrificios, siguiendo la ley como si fueran el tiempo de Moisés. Y no acercaban a la gente al Señor. No permitían que la gente enferma y demás se acercara al templo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Salir a Galilea de los gentiles y todas esas regiones para hacer milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, para proclamar el evangelio, el reino de Dios y su justicia. Y lo primero que decía el discurso de Jesús y de Juan el Bautista era: arrepentíos. No decía el desafío, no decía trae tu diezmo y Dios te va a bendecir. No, decía arrepentíos. ¿Por qué no salimos de esa palabra? Arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. ¿Quién se acercó? Jesús. Se acercó el Hijo de Dios. Pero en la actualidad, 3 horas para hablar del diezmo y la ofrenda. Y bueno, ¿y cuándo me vas a hablar de mi pecado? Que tengo que arrepentirme, que necesito cambiar, que no estoy agradando a Dios, que Dios no viene por mis bolsillos, ni viene a ofrecerse como cualquier prostituta al mejor postor. ¿Por qué no me hablas de eso? No, eso no se puede hablar. La gente deja de congregarse. Hipócritas. Así no tiene que ser. Arrepentíos. De la única manera como vamos a tener una comunión íntima verdadera es arrepintiéndonos. Entonces, mira, veían los milagros que Jesús hacía y se escandalizaban.
y buscaba matarle, y buscaba tentarle para matarlo. Y leían la Torá todos los días y la enseñaban. O sea, que leer la Biblia sin arrepentimiento no pasa nada. El Señor reconoce a quienes le reconocen a Él. Bartimeo, ¿qué le dijeron a Bartimeo? ¿Sí sabías que el que te curó es un pecador? Dijo, no, pues no sé. No sé si es pecador o no. Yo solamente sé que estaba ciego y ahora veo. Punto. Sencillo. No veía, ahora veo. Ni siquiera ustedes me pueden hacer el milagro. Nada, no hay en ustedes nada. Por eso Jesús les dijo a aquellos sacerdotes, sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia y de podredumbre, pero por fuera, excelente, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.